Espero que hayan tenido una semana bonita. Pregunta, ¿vieron la conferencia ahorita? ¿O están enterados de lo que dijeron en la Estábamos conferencia? en clase. No, Solo estábamos en que ya clase. pueden vacunar, ¿no? Los de 30. ¿No es No eso? tengo tele. Casaquera. Quizás. Nada mucha, en verdad. Yo tengo tele y no tengo cable, pero ni para ver el 3. Cabal, Pero no Acabamos de sí, salir de la agarran. otra clase. Ni nos dejan desayunar bien. Solo para jugar al Play me sirve. Es cierto. en 15 minutos bien pueden ver las redes en lugar de estar tomándose fotos para 15 ponerlas. dice. 5 no tan. En vez de Pero, estar mandando nudes. ajá, bien pueden venir y echarse un ojo. Para ponerlos en contexto, ¿verdad? Estén pendientes realmente de todo, cómo está la situación coyuntural del país, ¿verdad? Eh, porque sí, se recuerdan de que yo sí les ando preguntando, miren, ¿vieron esto que salió en las noticias o algo por el estilo? No pierdan Cierto. eso, mucha. Realmente no pierdan eso, tienen que estar en la jugada, no jodan. Porque de esto, en algún momento, este va a ser su machete para estar trabajando, ¿verdad? Y para poder comer. Y tienen que estar en la jugada. Les preguntan una cosa, no, pasó esto. Pero para ponerlos en contexto, supuestamente ahorita ya están haciendo los análisis de que la variante Delta ya está aquí en Guate. Pero todavía Sí. que lo quieren comprobar, ¿verdad? Así mismo también estaba diciendo el viceministro de Hospitales de que el promedio realmente han sido 4,000 personas diarias de contagios. Y él aduce de que porque no se guardan las medidas necesarias en sí como población. También le preguntaron a gente de que por qué también el gobierno no tomaba alguna medida al respecto, ¿verdad? Mucha. Y dijo, las respuestas son tontas que dan realmente, de que ya se había hecho eso anteriormente o algo por el estilo. Y le hacen la comparación con otros países de que está en aumento y aparte de que los hospitales están llenos también, se tienen que tomar medidas como gobierno para empezar a mitigar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tienen que estar al día con el contexto coyuntural, porque todo esto es estrategia mucha. Todo al final se viene a utilizar en estrategia de comunicación. Tenemos que tener la mayor cantidad de información posible. Y también para que todos estén enterados de qué es lo que está pasando. Porque uno de los mayores errores que como estudiantes están cometiendo es de que, ay, sí, vengo, salgo y yo no estoy al pendiente del contexto. Están pendientes de otras burradas en sí, pero sí deben de estar al día en el aspecto coyuntural del país. Ya van a salir de periodismo y todo el rollo y pónganse, les dicen el nombre de algún ministro y no van a poder contestar, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Volviendo sí, al aspecto de clase, eh, ahí se recuerdan que para la otra semana tienen que presentar lo de su trabajo referente a lo de las teorías de comunicación, ¿verdad, mucha? Pero de todos modos, ahorita yo les voy a seguir refrescando toda esta parte. ¿Está mal, Olic? Tengo alergia, Ah, la- tengo alergia. ¿Ya tomó algo? Ayer se me olvidó tomar ¿cómo se llama? El antihistamínico. No digo, pues tómeselo, Olic. Estoy tomando, ¿cómo se llama? Alegra. Ajá, desloratadina, pero alegra, Esa es buena. porque sí me está haciendo lata lo del clima mucho. Pero si está en su casa, ¿no? ¿Dónde Estoy andas? en Sí. Pinula. A la gran, Eh, allá hace más Ah, frío. Sí, hombre. Es que hoy es el cumpleaños de Marco André, de mi hijo. Entonces, mi suegra y mi cuñada
Le van a hacer almuerzo a aquel por su No cumpleaños. te hubieras Aquel está conectado ¿no? hoy. Nada que ver. Bien Entonces, solidaria, ah, ¿verdad? Ujú. mejor me hubieran dicho, vamos a juntar plata y le vamos a celebrar el cumpleaños a aquel. Tú, Ajá. ¿Logran ver la presentación, mucha? ¿Sí? Va. Sí. Va, entramos en una teoría, la teoría matemática, ¿verdad, mucha? ¿Alguien se recuerda de esta teoría? no. Va, démosle pues. La teoría matemática empieza en sí en 1948, ustedes. Y es Shannon el promotor en sí de todo esto. Y él es un matemático en sí. Y empieza a experimentar con la comunicación. Y realmente él, si no estoy mal y si no, no recuerdo en sí, bueno, o mejor dicho, no me estoy expresando mal. Y si no estoy mal, él es el que forja la terminología bit en sí. Si se dan cuenta, hay mucho científico que empieza a experimentar con la comunicación, pero cada científico en sus teorías lo que pretende es como encajar la comunicación a lo que ellos se dedicaban netamente. Entonces empieza a experimentar en sí. Como les había dicho, él forja lo que es el término de bit y él lo ejemplifica como una unidad fundamental de información. Empieza a manejar mucho lo que es el dígito binario y él trata de mezclar lo que es una ciencia exacta con la comunicación y utilizar, poniendo de ejemplo, los signos que nosotros utilizamos en comunicación, él lo, él lo convierte en unidades en sí. Y estas unidades deben de ser investigadas. Y se empieza este sistema, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo voy a venir y mezclar o darle un dato completamente numérico a lo que es un signo? Y lo único que él viene y empieza a tratar de representar en sí es a generar un orden en el proceso de comunicación. Y empieza a forjar la otra parte, que lo importante cuando nosotros decimos o enviamos algo es la calidad de información que transmitimos y no lo que transmitimos. Él empieza a buscar ya lo que es calidad informativa y empieza a mezclar de las probabilidades matemáticas, el cálculo y todo a la hora de que se envía lo que es un mensaje. Él publica su trabajo realmente años después en sí, tratando de comprobar este aspecto. Pero durante todo ese tiempo, él empieza a buscar un orden también a la hora de que nosotros enviamos un mensaje. Todo esto también lo comenta Weber y Weber empieza a estudiar otros aspectos de la comunicación también, pero siempre en el aspecto de la teoría matemática. Y aquí es cuando ya nace en sí un esquema de comunicación. Ahorita ustedes se van a recordar de la fuente, el emisor, el mensaje, canal, receptor y destino. Es Shannon que propone eso. Él ordena en sí eso. Y se da cuenta de que se necesitan todos estos elementos para poder enviar un mensaje o poder hacer un mensaje en sí en su momento. Ahí se recuerdan siempre de que nosotros como comunicadores, y no importa la tendencia que nosotros tengamos,
Nosotros venimos y utilizamos un sistema. Y este sistema es el esquema de Shannon en sí. Ahorita les apuesto que ustedes están recordando, ay, sí, es el esquema, ¿verdad? Pues bueno, este esquema él lo propone. Y es en cuenta desde hace tanto tiempo que se está trabajando esto. Y se mantiene lo que es este esquema de comunicación. Y no me dejarán mentir, ¿o les parece? ¿Hay un orden o no hay un orden en ello? Les pregunto. Sí. Va, y des en cuenta también, y vengo y pregunto también, si uno de estos elementos hiciera falta, ¿habría comunicación? No, porque no se llegaría al mensaje que se quiere dar a conocer. Sí Ajá. habría, pero Dis- no de una forma Con ruido. correcta. No. Incompleta. Sí, Sí, yo pienso incompleto, que ajá. sí habría comunicación, pero no, por ejemplo, por los componentes que veo acá, tal vez sería comunicación de doble vía, pero si llegara a faltar, por ejemplo, el receptor, solo sería con una vía, ¿verdad? No tendría respuesta. Ajá, no había un feedback, no había una Exacto. retroalimentación. Pero para que exista este esquema, sí tiene que haber una fuente y tiene que haber un emisor. Por ley fuerza. Si no está lo que es nuestra fuente y lo que es nuestro emisor, no se puede dar un proceso en sí de comunicación. Y el canal también, ¿no? Ajá, pero ponete, normalmente cuando, o mejor dicho, ya es por norma, si nosotros, puede faltar lo que es receptor, perdón, lo que es ¿cómo se llama? Puede haber ruido, puede haber, pónganse, al final, en el canal de todos modos, supuestamente nunca hay, que no haya canal, siempre va a haber un canal para poder enviar las cosas. Pero si hay algún ruido o que haya algún tipo de contexto o algo por el estilo y se omite, de todos modos solo se envía el proceso informativo en sí. Solo se envía el mensaje. Y realmente, para que exista este proceso en sí con la teoría matemática, tiene que haber la fuente o el emisor, es nuestro receptor en sí, y tiene que haber un mensaje. Con estas bases ya hay un proceso. Y para que se termine realmente de realizar el esquema, tiene que haber ese feedback, como dijo Kelly. Esa retroalimentación es cuando nosotros ya sabemos de que sí se puede venir y realizar esto. Por mucho tiempo, y todavía se considera de esta forma también, se ha hecho modificaciones de que en algunos aspectos, ¿verdad? Ya cuando se plantea uno con un poco más de análisis, ya este esquema o este modelo hasta cierto momento se le agrega un contexto y dependiendo del contexto ya se viene a aplicar poniendo de ejemplo desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista semiótico, ¿verdad? Que es lo que se trata de venir y comprobar en algún momento con la semiótica, la utilización del signo en el desarrollo diario, en el desarrollo cultural de nosotros como seres humanos. Y todavía se mantiene esto, se considera esta base, aunque han tenido sus propias modificaciones. Y des en cuenta, es bien sencillo. Hay una fuente de información, el mensaje, el transmisor, una señal, el receptor, que el receptor se puede convertir en destino también en sí, y alguna fuente de ruido o algo por el estilo. Estas son nuestras bases. ¿Por qué nos van a servir netamente en el caso de estrategia? Les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué creen que este esquema nos puede servir a nosotros en estrategia? En estrategia. Uh-huh. Porque
dependiendo de nuestra estrategia, va a ser la forma de comunicar que vamos a utilizar. Por ejemplo, como dijo Kelly, que si falta el receptor, pues es de una dirección. Entonces, no sé si en publicidad la comunicación es de una dirección. Entonces, ahí nos sirve este proceso. Realmente en publicidad se mantiene este mismo esquema, fíjate, Javi. Ahorita te lo voy a comprobar. A la hora que vos compras el producto, es la retroalimentación. Ah, sí, cierto. Ahí se cumple lo que es el esquema. Y des en cuenta, e inclusive poniendo de ejemplo, si solo queremos dejar este esquema para que quede en información, las clases que se están dando de forma a los patojos de primaria, mucho ahorita, por televisión, no se recibe una retroalimentación en sí. ¿Por qué? Solo se está mandando el mensaje. Ahorita les voy a poner un ejemplo y creo que es muy valedero ahora. Y que yo lo he estado peleando demasiado con lo de la participación del alumnado en lo que son las clases virtuales, especialmente de aquí de la U. Y no está pasando solo con nosotros, está pasando a nivel nacional con todas las universidades. Uno viene y pregunta y todos callados. ¿Entendieron? Todos callados. Nosotros solo estamos siendo fuente de emisión de un mensaje en sí. No tenemos esa retroalimentación. No hay réplica, dijo. Ajá, no hay réplica. Pero réplica es cuando valga la redundancia, se vuelve a replicar el mensaje. Y vuelve otra vez el proceso. Pero no. Y voy a ser bastante enfático en el semestre pasado. Venía y preguntaba y todos callados. O no sabían, o no entendieron, o les pelaba. Y lo que hablábamos con los docentes, ¿será que realmente es esta generación completamente de ceros y unos que están interpretando de otra forma las cosas? O porque no hay algún tipo de retroalimentación, a diferencia de que fuese una clase así presencial. Y no me dejarán mentir, este proceso, ¿cómo lo manejábamos nosotros anteriormente con ustedes? Siempre había ese proceso. Yo venía, preguntaba, conversábamos y todos, no, es por esto, por lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Los Javis atrás molestando, Kevin haciendo sus barrabasadas o haciendo algún comentario a veces. Va, des en cuenta de eso. Y sí creo que ahora este esquema sí vino a cambiar bastante con lo que es esta modalidad completamente virtual, ¿verdad? Ustedes en sí. Pero aún se mantiene el esquema. Va, ¿cuál era la premisa de Shannon? Reproducir en un punto dado de forma exacta o aproximada un mensaje seleccionado en otro punto. ¿Qué significa eso? Lo que dijo Kevin, buscar la réplica. Buscar la réplica de ese mensaje con un poquito más. La reproducción. Ajá. A la hora de que nosotros venimos y emitimos un mensaje, lleva el mismo proceso, del emisor al receptor. Viene el receptor, recibe el mensaje, lo analiza y todo, lo regresa y ya le agrega en sí. Y se empieza ese proceso de reproducción. De forma exacta en algún momento o aproximada. ¿Por qué? Y les voy a poner ahora de ejemplo uno de los juegos, tal vez de que uno fue de niño y que estuvo de niño, ¿verdad? Mucha teléfono descompuesto.
Des en cuenta con ese juego cómo se viene a aplicar esta teoría realmente. Y ya comprobado, realmente deja de ser una teoría, ya es algo completamente objetivo. Vienen y le decían una palabra a uno y se iba diciendo, y cada quien le iba agregando o le iba quitando según a sus necesidades, hasta llegar al otro punto. Y cuando en eso, ¿qué palabra dije? Era una palabra completamente distinta muchas veces. Llega un momento también que en el caso de esta teoría, no se puede venir y hacer una forma exacta del mensaje. ¿Por qué? Porque influyen un montón de aspectos contextuales en sí, a la hora de que se está diciendo o se está transmitiendo, mejor dicho, el mensaje. Pero el objetivo es tratar de reproducir en sí nuestra información de punto a punto. Compañero Di. Ahora imagínense hasta dónde pensaba Shannon. Quería venir y utilizar un proceso de cuantificar el envío de mensaje con presencias de ruido. Creo de que en este aspecto se puede comprobar si fuese un medio escrito. No sé si ustedes han tenido el curso de merocrítica. No. Va. En el caso de lo que es hemerocrítica, es un estudio que se trata de venir y analizar completamente lo de los periódicos. Y se utiliza una herramienta que es análisis de contenido. Con el análisis de contenido nos damos a la tarea, poniendo de ejemplo, de poder estudiar completamente la repetición de palabras que se puede dar en sí para hacer la transmisión de un mensaje. Como viniendo más o menos para poderles simplificar este aspecto, ¿verdad? Mucha se recuerdan de que hace un par de años, cuando empezábamos a darles clases a ustedes, nosotros hablábamos mucho de Goebbels y que tenía dentro de sus 11 principios de propaganda, de simplificar el mensaje para que todas las personas lo pudieran entender. Aparte de simplificar el mensaje, cuando viene y empieza a forjar netamente que miente hasta 1000 veces, hasta que ¿cómo se llama? Hasta que la mentira se convierta en verdad. ¿Y a qué se refiere eso netamente? Es venir y ¿cómo se llama? ¿Qué onda vos, Javi? Si querés ya venís a mediodía, mano. Hola, Fumas. acabo de despertar, buenos días. Descaradísimo. Pero ni Javier Ramos. Ves que venía en moto y... Más baja que me dormí a las 4 de la mañana. Vaya. Entonces el análisis hemerocrítico y el análisis de contenido se da la tarea de venir y buscar la repetición de palabras para poder estudiar en sí el mensaje, para dónde nosotros lo queremos llevar. Es cuando es por venir y decir, y hago la comparación mucha de que poder influir sobre las personas con lo que nosotros estamos escribiendo. Viene siendo como la repetición de ciertas palabras en sí. Es cuando llegamos a lo de Goebbels, que les digo, miente, ese sistema de repetición en sí. Entonces, creo que en el medio escrito bien se puede cuantificar de esa forma en sí. Pero, pongamos de ejemplo, poder cuantificar lo que nosotros estamos conversando. De que se puede, pero es muy difícil, ¿verdad, mucha? En sí. Entonces, Shannon sí se da la tarea de venir y querer cuantificar eso. De este modelo ya se empieza a tomar en sí todo el concepto de lo que es información, lo que es transmisión, codificación, decodificación, ruido, entre otros.
Y es realmente lo que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano como comunicadores. Información, transmisión, la codificación, que es cuando nosotros venimos y encerramos un mensaje completamente de cómo queremos decirlo, según los gustos de las otras personas. Empezamos a pensar más en sí, de codificación, cuando ya llega al receptor y él viene y agarra el mensaje, pum, lo abre, y no, sí, sí tiene razón. Ruido, todo lo que genera que el mensaje no llegue de una forma correcta. Es lo que realmente empieza en sí Shannon. Él da una estructura comunicacional y esa estructura comunicacional empieza a generar este concepto de información y nuestro análisis es muy distinto. Y ahorita van a decir, Marco, pero ¿para qué diablos nos va a servir completamente esto en estrategia? Son nuestras bases. Esto es nuestra base. Tenemos que saber conocer nosotros como emisores. Tenemos que conocer a nuestros receptores en sí. Des en cuenta, realmente estrategia de comunicación nosotros hemos trabajado desde el inicio. No ha sido, ay, sí, ahorita porque es el curso de estrategia, bueno, ahorita lo vamos a trabajar. No, no es así. Estrategia ustedes lo empiezan a trabajar desde hace mucho tiempo, al hacer una tarea. Ustedes se analizan y empiezan a disponer, a preproducir cómo van a hacer su trabajo. Aunque sea a última hora, pero vienen y lo hacen. Si lo hacen con tiempo, no, lo voy a presentar de esta forma, voy a buscar información en X página, voy a buscar libros, voy a leer periódicos, voy a ver documentales para tener la información, etcétera. Ustedes están generando estrategia desde hace mucho tiempo, no por el curso. Y quiera que no, la teoría matemática, si ya la implementamos en una estrategia de comunicación, des en cuenta de que tratamos de generar lo que es un esquema de orden en sí. Ahora entramos a otra parte. No se toma en cuenta el significado de los signos y la intención. El objetivo de la teoría solo era venir y mandar el mensaje. Así de sencillo. Ahí se recuerdan de que los signos, los símbolos y todo eso es la unidad mínima de expresión. Los signos hacen códigos, la suma de signos hacen códigos, la suma de los códigos se genera un mensaje. La teoría matemática lo único que buscaba realmente era poner un dato duro en sí. Ahora se los voy a ejemplificar de esta forma. ¿Cuántos muertos han habido diariamente por lo de COVID? Ruth. Ruth. Dependiendo. Así como antier, que me recuerdo. No se te escucha, Ruth. ¿Quién es Ruth? 65 dice. Sí, ha sido más o menos un promedio de 60 personas, de 60 a 66 más o menos. A la gran. A bañarte, vamos. A la madre. A la madre. Cagadales ahí. Sí, pero a lo que yo voy, a lo que quiero llegar, ¿verdad? Des en cuenta, solo viene Ruth y dice, más o menos 64, wow. Les digo yo a ustedes, es un promedio de 60 a 65 personas, algo así.
Va, la teoría matemática lo único que hace es venir y tratar de poner un número duro, una estadística. Y en sí, al final, lo que a él no importa, a Shannon realmente no le importaba venir y que, sí, vamos a utilizar de esta forma el mensaje y la intencionalidad. No, él lo que quería era venir a estructurar un orden en sí, un orden que se mantiene en la actualidad. Vaya. ¿A qué llegamos con esto, mucha? Así de sencillo. La eficacia en la transmisión. Sencillo. Entre mejor nosotros conozcamos todo este esquema y entre mejor nosotros conozcamos en sí a lo que es nuestro receptor, lo que son sus gustos, lo que de todo tipo en sí, más sencillo va a ser el mensaje. Es por eso de que realmente se estudia a las personas, a nuestro grupo objetivo. Y eso va a implicar de que va a haber una mejora en la velocidad de la creación de transmisión, en la creación y en la transmisión de los mensajes en sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya conociendo a nuestro grupo objetivo ya sabemos, le voy a entrar de esta forma. Ahorita voy a utilizar el ejemplo que puso aquí el general. Me dice, a la madre, llegan y le cambian, que tienen que ir a cambiar receta y con eso, no, es que soy caso positivo. Y aquel rápidamente viene, puta madre, dice, y me tengo que bañar en alcohol. Imagínense la velocidad que tiene ahora aquel de poder, si vienen y le dicen, sí soy caso positivo. Esa fue la creación del mensaje, sí fue caso positivo. La transmisión, aquel se dio cuenta, ya me imagino la cara que le ha de haber hecho. A pesar de que aquel me imagino que va a tener su bata, su careta, la mascarilla. Y cuando en eso tal vez... imagínense la velocidad, ¿ve? Se generó. Se mejoró la capacidad de los canales de comunicación también. Porque solo con el simple hecho que le dijo, soy positivo, yo me imagino la cara que ha de haber hecho aquel así, va. Y rápidamente el viejito de la biblioteca empezó con sus ficheros. Es positivo, hay que limpiar. Es positivo, me tengo que venir a desinfectar rápidamente. Cambiar lapicero. Echarle alcohol y todo. Y todavía me quito el nombre y pasa en todo el día con esa sensación de que en algún momento aquel puede salir positivo. Se sugestiona. Pero ya ahí la capacidad del canal de comunicación fue así completamente directo. Y van a decir, pero no se cumple el proceso de retroalimentación. Bien, se cumple. Se cumple cuando aquel viene y le dice, aquí está su medicina. Aquel le entregó su medicina. Aparte de que entregó su medicina, espera que se vaya para tal vez no hacerla sentir mal. O casi enfrente, entregando la medicina, ya de sacar el spray y echar el montón de alcohol a limpiar. Entonces, sí hay esa retroalimentación. Vaya. También, en el caso de esta teoría, la codificación eficaz en el mensaje va a evitar la ambigüedad, los ruidos entre el emisor y el receptor. Él trata de simplificar todo eso, ¿verdad, mucha? Va. Y ahora vamos a lo otro, ya poniéndolo como un ejemplo así muy, muy directo y muy mecánico, ¿verdad? Con lo del lenguaje informático, que es uno de los más eficaces en sí. Los errores que se cometen realmente es porque el ser humano cometió algún mal tipo de alguna codificación mala dentro del sistema en sí. Pero sí, la teoría matemática lo que viene y propone Shannon es generar un orden con base a ese orden en lo que es el esquema de comunicación, facilitar el mensaje. A él no le está importando realmente de cómo ponerle ese sentimiento al mensaje. No,
Él lo único que le interesa es poder mandar ese mensaje en sí. Y que el otro venga y reciba y que lo tenga. Y que en algún momento venga, ¡pum!, tenga ese proceso de retroalimentación. En cambio, en el lenguaje informático es algo completamente duro. Y quiera que no, ahí sí que el lenguaje binario, ceros y unos, solo que realmente el programador cometa un error así garrafal, es que realmente no funciona. Vale, pero ahorita ya tenemos un orden. Ya viene Weber y le mete ya su parte a esta teoría de Shannon. Y empieza a buscar y empieza a hacer la diferencia. Ah, no, que hay 3 distintos niveles. Y hay niveles distintos. A 3 problemas diferentes a la hora de estudiar el proceso de comunicación. Que hay problemas técnicos, que hay problemas semánticos y de la eficiencia o efectividad. Esa teoría en orden, en sí, la teoría matemática ya tenemos un orden, pero se van dando cuenta de que hay problemas técnicos. Hay un problema semántico y hay un problema de la eficacia o de la efectividad. ¿Y qué quiere decir eso? Si hay un problema técnico de que hubo una mala recepción realmente porque hubo un ruido. Ahora un ejemplo muy claro que puedo venir y hacer citar, y creo que vale la pena que ustedes vengan y opinen ahorita. ¿Ustedes creen realmente con los datos que presenta el Ministerio de Salud son datos completamente reales? A ver, vos, Xavi, que entraste tarde. ¿Qué manda Marco? ¿Qué dijiste? Disculpa. Que Lo si que, los datos. Ajá. los datos del Ministerio de Salud, ¿ustedes creen que realmente son reales? Mm, yo digo que no. Yo siento que están tratando de desviar información o algo así. Va, pero ¿por qué crees que no realmente? Es que yo desde el principio he dicho cómo es que han llevado los casos, o bueno, el conteo de todos los casos, desde el inicio, desde que empezó todo este rollo. Luego que salieron notas o algunos diciendo que los datos no eran reales y así, entonces obviamente hubo confusión y la gente no se informa tampoco. Yo no me he informado, yo no puedo decir si sí o si no, pero a mi punto de vista yo siento que no son reales. Va, y mira, va, ahorita te voy a jabonear. ¿Estás estudiando periodismo vos? Saliste del técnico de periodismo. Ajá. Supuestamente esto es lo que te gusta. Tienen que estar en la jugada, mucha. No es solo, ay, sí, voy a salir de eso. El rollo no es ese. Pero a qué quiero llegar con esto también, ¿verdad? Y con este ejemplo. Desde el inicio, en el tratamiento informativo de la pandemia en sí, ¿cuántas veces cometió el error del presidente de que ya estamos en el pico, que ya estamos, que esto es lo más alto que hemos tenido? Y que ha tenido errores el sistema informático de recepción de datos del Ministerio de Salud, y no me dejarán mentir, no ha sido una vez que se sabe de eso. Va, otro ejemplo así bastante claro. Ahorita con lo de las vacunas, que ya están, aunque sea donadas, pero ya están en algún. ¿Cuántas veces se ha ido el sistema? Ha sido un montón de veces que se va el sistema. Varias veces. Ajá, han sido bastantes. Y la gente se empieza a quejar en las redes de que se fue el sistema y que no pueden. Y cada idita de sistema son 2 horas mínimo. Ese es un problema técnico, un problema semántico, de que realmente no han facilitado la forma para decir el mensaje. Una vez salen diciendo una cosa, luego paran diciendo otra. Entonces ya hay una situación semántica allí. Es un problema, por desgracia.
Va, les voy a poner, y siempre usando la pandemia, que creo que es muy valedero y es más sencillo para que se logre entender, ¿verdad? Existe el subregistro realmente de lo que son muertes, de lo que son enfermos, etcétera, en sí. Viene, aquel dice, viene Soto, son 6 personas diarias que han infectadas de COVID. 6 poniendo de lunes a viernes. Serían 6 por 5, 30 personas. Esos de los que llegan a Lix, solo es a ese lugar. Y les apuesto que si ustedes preguntan de que si van a ir al Parque de la Industria o qué saben del Parque de la Industria, de que no hay capacidad. Eso porque lo dicen los medios. Va, pero ponete eso porque se sabe por los medios. Pero si vienen y lo dicen las autoridades de salud, ¿qué es lo que dicen las autoridades de salud? Tenemos capacidad para atender a las personas. ¿Cierto o no? Entonces ya entra la parte semántica. Ahora miremos la eficacia o la efectividad. Ahorita lo miramos como problema, pero no es un mensaje eficaz. ¿Y qué es lo que prefiere la gente? Bueno, me infecté de COVID. Bueno, no queda de otra, tengo que comprar la medicina. Yo no voy a ir al IX porque voy a salir con las patas para adelante. No voy a ir al Parque de la Industria o al Hospital de Villanueva porque me voy a morir. Para eso prefiero venir y morirme en mi casa. Esa es la mentalidad que tenemos ahorita. Entonces el mensaje no es eficaz. Estamos viendo desde el punto de vista la problemática en sí, de cómo se aplica en esto. Pero en lo que es Weaver, él ya plantea esta problemática en sí. Ya suma lo que son los aspectos técnicos, los semánticos y la eficacia que puede tener el mensaje. Como les vengo insistiendo desde el inicio, este esquema es una gran influencia. Y mantenemos nuestras bases con este sistema. Este sistema no es ambiguo. ¿Por qué? Porque se tiene una capacidad de deducción y es verificable. Si se dan cuenta, o funciona o no funciona, a pesar de que sea un mensaje. Así de sencillo. Y no me dejarán mentir mucha, porque no me dejarán mentir. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Y cómo podemos venir y comprobarlo también? A ver, Mimi, para ti, ¿esta administración gubernamental es buena o es mala? La administración que está llevando el Ministerio de Salud, Sí. pues a mi parecer es mala porque no tienen un control tanto en las personas que llegan por COVID como en el manejo de las vacunas. Va. Ahorita lo dijo todo Mimi. ¿Se dieron cuenta? No es ambiguo. No es ambiguo. El sistema no es ambiguo. Ella netamente dijo, no llevan el control de las vacunas. Y es verificable. Uno se da cuenta. Este modelo realmente en sí, o esta teoría, se puede venir y utilizar realmente dependiendo el canal y contexto, ¿verdad? Se viene modificando, dependiendo cómo es el contexto, uno va haciendo va a generar los mensajes. Y se aplica y se puede adaptar mucho a la teoría conductista y a la sociedad de masas, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con eso de la sociedad de masas y al aspecto conductista? De venir y buscar una forma ya más analítica y buscar un sentimiento en algún momento para llegar a las masas en sí.
hay que tomar en cuenta que la estrategia siempre va para si lo ponemos desde el punto de vista de mercadeo, va a ser para un grupo de mercado que nosotros queremos abrir un mercado que sigan consumiendo. Pero si ya lo ponemos desde un punto de vista así ya comunicacional, es para un grupo que netamente queremos de que tenga una retroalimentación a lo que nosotros estamos enviando en sí. Es por eso que se logra adaptar. Y des en cuenta, y tómenlo mucho en cuenta, el esquema de Shannon es el que se logra adaptar a las demás teorías. Específicamente a todas las teorías se logra venir y estar adaptando. Tal vez no se va a cumplir al 100%, pero sí en lo que son ya es esa forja terminológica de emisor, receptor, canal, mensaje, en sí se sigue utilizando. Va. Lo que les estaba diciendo en el aspecto lingüístico, hacer un cálculo lingüístico de los mensajes, de que se podría hacer, pero es bien distinto. ¿Por qué? Porque las limitaciones que nosotros tenemos en el lenguaje, no nos expresamos de una forma estándar. Cada quien tiene sus modismos. Aquí en Guatemala a los niños se le dice niños, patojos y chocos. Solo des en cuenta, dependiendo de la región donde nosotros estemos. Pero sabemos de que son patojos. Por hacer mención. Y dependiendo cómo que vengamos, ¿sabes qué viene? E inclusive cuando están molestos o algo por el estilo en sí. Este pisadito le dicen en Oriente. Para decirle a los niños. Entonces dependiendo de eso, y se va complicando en algún momento. Pero nosotros en otros países, mejor dicho, no tratamos de esa forma a los patojos, a los niños en sí. En otros lugares que le dicen chamos. Chamacos. Ajá, chamacos, chamos. Güeros. Sí, huevos. ¿Cómo? Huevos también les dicen. Huevos. Ajá, ¿Cipote? huevos. Ajá. En El Salvador, cipotes. Ah, Huevón. yo También pensé les que solo dicen. acá en Guatemala. Ajá. Cipotes también. ¿Cipotes es en El Salvador o en Nica? Salvador. Solo En ese. Nicaragua son chavalos, ¿no? Ajá. Chaval, sí. En México son morros. No, en México Estos no. cerotes. Pero ¿a qué vamos con esto, verdad? Es bien complicado generar un número a la hora de poder analizar el sistema en sí. Cuando se trata de hablar. Se pone también mucho en duda cuando los participantes en el proceso de comunicación son máquinas. Ponemos de ejemplo, ¿cómo se verifica ahora todo? Que no soy un robot. Por CAPTCHA. CAPTCHA. Imagínense hasta dónde hemos llegado. No se puede también prever el proceso comunicativo y hay elementos como los gestos, psicologías, códigos culturales que puedan venir y enfocar bien el modelo, ¿verdad? En sí el modelo matemático solo nos sirve para venir y generar una estructura, pero a la hora de que ya se meten un montón de aspectos en lo que es el lenguaje proxímico, corporal, ya que sentimientos en algún momento, los códigos culturales, ya va cambiando, se modifica en sí. Y aquí entramos a la parte de lo que es la cibernética también.
ya se empieza a buscar de otra forma, como a mecanizar de una forma completamente digital lo que es la teoría de Shannon. Y es Norbert Wiener que empieza a trabajar esto. Referente a el control cibernético y la comunicación con los animales y las máquinas en sí. Shannon no manejaba esto. Shannon no manejaba este término, feedback. Él solo venía y tenía la estructura. Aquí ya en la cibernética ya empezamos a utilizar el feedback. Y lo que es la entropía, de que es la cantidad de ruido y desorden, incertidumbre de lo que hay dentro de la misma desorganización. El término ya o el concepto de sociedad de la información se empieza a manejar. Imagínense, en 1948. El término de la sociedad de la información no es un término forjado ahorita. De que haya sido el boom es muy distinto. Y les apuesto a todos ahorita que que sí, que las sociedades de la información, que han escuchado un montón de Mara de que empezó a hablar de esto. No, el término ya se empieza a trabajar en el 48. En el 48 ya existe el feedback, la retroalimentación. Existe la entropía, que es lo que es la cantidad de ruidos y todo que puede pasar en un contexto. Y puede desorganizar en algún momento el proceso de comunicación. Ahí después les voy a subir la presentación para que miren esos videos donde ponen otros ejemplos realmente en sí, referente a lo que es la teoría matemática. Teoría matemática. ¿Qué dijiste, Mimi? No, teoría matemática. Ajá. De- Va. Usted se quedó sobre las teorías, entonces quise implementarlo en teorías matemáticas, que era lo que estábamos hablando ahorita. Va. Va, pero ¿a qué voy? Des en cuenta, a pesar de que sea muy estrategia o algo por el estilo, retomo el punto. El ser humano es estratega desde que nace. Tenemos hambre, se llora. Eso es una estrategia. Para que nos den de comer. Para que nos den la chicha. Vamos creciendo, vamos buscando la forma de ir cambiando ya de buscar para llegar a nuestras metas. Y tenemos una forma de buscarlo, de que queremos llegar allá. Es nuestro receptor, llegar a esa meta. Con la teoría matemática se empieza a trabajar ya, se estructura la forma, se estructura lo que es un orden realmente. Con la cibernética ya se utiliza lo que es el feedback. Y aparte de eso se empieza a utilizar también la terminología de que estamos conscientes que tenemos que enviar un mensaje, pero también estamos conscientes de que puede pasar muchas cosas por distintos aspectos para que no llegue el mensaje en sí. Y en estrategia nosotros, des en cuenta, tenemos un emisor, un receptor. Buscamos la forma para poder mandar un mensaje o poder venir y tener un manual de contingencia en sí. Mi objetivo es de que a la hora de vamos a hacer los grupos, yo voy a hacer los grupos de pareja y van a trabajar lo que es un manual de reacción comunicacional en sí. Que haya un problema real en sí y qué se puede hacer para venir y minimizar eso. Eso es estrategia. Buscar las formas en sí. ¿Alguna duda o algo por el estilo, Mucha? ¿Cuántas páginas del manual, Lick? ¿Qué manda? ¿Cuántas páginas?
el manual. Ah, ahí depende de la creatividad de cada uno, mucha. No, o sea, tiene algo mínimo o máximo, ¿va? Porque tal vez algunos entren dos o algo así. A eso me No, refiero. no hay una. ¿No qué? Ah, no No hay, hay. ajá, no hay cantidad específica. Ah, bueno. Porque ahí es donde ya se pone en práctica un montón de aspectos, ¿verdad? Que utilizan un plan de medios, que vienen, vas poniendo ejemplo, empiezan a estructurar el mensaje, qué es lo que tienen que hacer las autoridades para venir y tener este manual de crisis. Es lo que vamos a trabajar para tener un manual de crisis, muchachos. Bueno, se tiene que hacer esto, se tienen que seguir estos pasos por esto, esto y esto. Tiene que estar bastante un respaldo en sí y se tiene que racionalizar completamente todas las acciones del por qué se está usando eso. Y luego, bueno, estos vamos a utilizar estos productos, el mensaje va a ser tal, el objetivo es tal, para que llegue a tales personas, vamos a utilizar los medios de comunicación para transmitir este mensaje, vamos a usar conferencias de prensa y así se va trabajando lo que es una estrategia. Y quiera que no, las teorías nos van a servir un montón para ello. Ahorita ya vimos la matemática, ya vimos la teoría, primeramente la de globalización, ahorita la matemática con la de cibernética, des en cuenta que están muy ligadas al final. Y a la hora de que nosotros lo pongamos en práctica con el manual de crisis, se van a terminar de dar cuenta cómo se complementa todo lo que es el proceso de comunicación en sí. Bueno, dejo la clase hasta acá, mucha. Un gustazo verlos si no se han vacunado. Tienen hasta la medianoche hoy y mañana para hacerlo todavía. Nel. Para que les duela el brazo. Fue un gusto verlos. Vayan a almorzar tranquilos. Me moría. Bueno. Nos vemos, buenas tardes. Bueno, pues ustedes, con gusto. Chao. Está bueno, Peli, gracias por la clase. Gracias, Diego. Feliz tarde, que disfruten su Ay, clase. mamá, Diego.